Bienvenidos a otro video del curso de estadística. Vamos a estar hablando el día de hoy de conceptos matemáticos básicos. Mi nombre es Servio Interiano, soy el coordinador del curso y vamos a tener este tema dividido en 3 videos cortos. Vamos a empezar con el primero, lectura de fórmulas, funciones, sustitución. La estadística no es álgebra o aritmética, pero sí hace uso de la matemática para obtener, presentar e inferir información. Es necesario comprender con claridad los conceptos matemáticos involucrados dentro de la estadística para facilitarnos la comprensión de la información de los grupos. La estadística aplica en general la aritmética y el álgebra básica, sobre todo en las fórmulas que se utilizan para obtener medidas útiles. La principal aplicación del álgebra es la sustitución y la función. Debemos entender que en el álgebra las letras representan cantidades que podemos sustituir en cualquier momento. De tal manera que si tenemos una ecuación donde c es igual a por 2 y sabemos que el valor de a es 5, entonces c será igual a 5 por 2, es decir, 10. Su posición y signo son importantes. No es lo mismo a que menos a, y no es lo mismo a menos b que b menos a. Sin embargo, no hay diferencia entre a paréntesis 10, a por 10 o a 10. En el ejemplo anterior, donde a tiene un valor de 5, a paréntesis 10 es 5 por 10, lo que vale 50. A por 10 es 50 y a 10 es 5 por 10, que también es 50. La sumatoria. En estadística, una de las operaciones más utilizadas es la sumatoria. La sumatoria o sumatorio se emplea para representar la suma de muchos o infinitos sumandos, es decir, es una serie de sumas. El símbolo de la sumatoria se representa por esta letra, es sigma mayúscula, la S mayúscula griega. Sigma significa una serie de sumas. Esta fórmula es como un pequeño programa, es decir, es una serie de pasos y no solo una cantidad. No vamos a sustituir la sumatoria de xy, que es como leemos esto, por un número sencillo, sino que tenemos varios pasos para poder obtener el resultado de lo que representa la sumatoria de xy. Tiene varios componentes, unos en la parte inferior, unos en la parte superior. Vamos a ver cada uno de estos, pero primero tenemos que distinguir qué no es. Es importante leerla de manera correcta. Sigma xy no es x, y y z, es decir, no tenemos 3 elementos acá, no es una multiplicación entre los 3 términos, sino que nos indica una serie de sumas de xy. Xy es como decir un plural y se interpreta como el valor individual de la variable. En una serie de datos x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, xy representa a cada uno de estos valores. Por lo tanto, xy es todos y cada uno de los valores de la serie x. Si se encuentra presente la n en la parte superior, esto indica la posición final de la serie de datos. Y la i en la parte inferior indica la posición inicial de la serie de datos. Es decir, vamos a hacer una serie de sumas iniciando en la posición i y finalizando en la posición n. Sigma xy es una serie de sumas del valor de la variable x desde la posición i hasta la posición n. Por ejemplo, si tenemos esta serie de datos, el símbolo completo de la sumatoria, es decir, la operación, se sustituye por 210. La sumatoria de los valores de xy, iniciando en el dato 1 y finalizando en el dato 6, en este caso, implicaría la sumatoria de todos los valores. Esto nos da 210. Por lo tanto, este símbolo vale 210. Si tenemos esta serie de datos,
la sumatoria de xy iniciando en el dato 2 y finalizando en el dato 4. Iniciaríamos en este caso en el dato 2, que vale 20, finalizamos en el dato 4, que vale 40, y en esta serie de datos la sustitución del valor de la sumatoria es 90. Esto significa sumar los valores desde la posición 2 hasta la posición 4. 20 más 30 más 40, 90. Si se omiten la n y la i, como sucede en la mayoría de los casos, significa que estamos trabajando con la serie completa de datos. Es decir, cuando no se colocan la i y la n, significa todos. Así, para una serie de datos, xy, la sumatoria de xy significaría la sumatoria completa de la serie de datos, es decir, todos, y valdría 38. La sumatoria de xy, iniciando en el dato 2 y finalizando en el dato 4, implicaría que vamos a sumar únicamente el dato 2, 3 y 4. En este caso, 5 más 9, que son 14, más 10, que serían 24. La sumatoria de xy vale 38. La sumatoria de xy desde el dato 2 hasta el dato 4 vale 24. Debe interpretarse con cuidado lo que nos indica la fórmula. Obsérvese que la sumatoria de xy más c no es lo mismo a la sumatoria de xy más c. Si tenemos en este caso una constante, como la que tenemos aquí, la sumatoria de xy implica primero la serie de sumas de los valores de xy y luego sumar la constante, mientras que la sumatoria de xy más c significa la serie de sumas de las sumas ya obtenidas de xy más c. En este caso, la sumatoria de xy más c es la sumatoria de los valores de la variable xy más la constante y tiene un valor de 40, mientras que la sumatoria de xy más c está en la base de la columna y tiene un valor de 48. Esto es particularmente importante al momento de estar aplicando fórmulas estadísticas. Por ejemplo, la fórmula para la media aritmética para datos agrupados está dada por esta que tenemos acá. La media aritmética es igual a la sumatoria del producto de fx dividido n. Para poder sustituir los símbolos por sus valores correctos, debemos entender qué significan. La media aritmética es igual a sigma fx, es decir, la sumatoria de los productos o multiplicaciones entre f y x, y n significa la sumatoria de las frecuencias. Por lo tanto, la media aritmética va a estar dada por la sumatoria del producto de fx dividido la n, que es la sumatoria de las frecuencias. Sustituimos 1715 dividido 70 y nos da 24.5. La sumatoria generalmente está en la base de las columnas. La fórmula para la desviación media está dada por la sumatoria de f por el valor absoluto de la diferencia entre x y la media, dividido n. Para poder obtenerlo, buscamos lo que significa en las encabezados de las columnas y simplemente lo sustituimos. La sumatoria del producto de f, x menos la media, significa que primero tenemos que obtener x menos la media, luego multiplicarla por la frecuencia, en este caso, la f, y la sumatoria de esta columna, va a estar en la base de la columna, que es 700, dividido la n, que es la sumatoria de las frecuencias, que es 70. Por lo tanto, la desviación media vale 10. La fórmula para la varianza está dada por este enunciado: sigma al cuadrado, la varianza, será igual a la sumatoria del producto de f por el cuadrado de la diferencia de x y la media. Primero necesitamos x menos la media. Luego este valor lo elevamos al cuadrado, después lo multiplicamos por f
y la sumatoria va a estar en la base de la columna. Esto lo dividimos dentro de la n, que es la sumatoria de las frecuencias, y tenemos que la varianza vale 157.1428. Una función. Si tenemos dos conjuntos x y y, una función es una regla que asigna a cada elemento del conjunto x un elemento del conjunto y. Se representa de esta manera: y es función de x. Veamos un ejemplo. Un industrial contrata a un trabajador con un salario de 3.000 semanales, más 200 por cada equipo armado que entrega. En esta forma de pago, el salario es función de su producción. SA, el salario, va a depender del número de equipos que él entregue, XY. De tal manera que la función que determina el salario va a ser igual a 3.000 más 200 por XY. Si en una semana el trabajador produce 9 equipos, su salario será 3.000 más 200 por 9. En este caso, en esta semana, estaría ingresando 4.800 quetzales. La función es la norma o la regla que asigna a cada valor de x un valor de y. En el ejemplo que estábamos manejando, el valor de y va a estar dado por 3.000 más 200 por x. La producción x es nuestra variable independiente y el salario y es la variable dependiente, porque depende del valor de x. Si en una semana se entrega un equipo, el salario será de 3.200. Si se entregan dos, el salario será de 3.400, etc. La función es la norma o la regla que asigna a cada valor de x un valor de y. Y este es el primero de los videos que vamos a estar trabajando para estos temas. Espero que les sea de utilidad. Es conveniente que lo vuelvan a ver un par de veces para terminar de entenderlo y los esperamos en el siguiente video.